Hola a todos. La Estación Espacial Internacional es uno de los grandes logros de la tecnología del ser humano. Es un laboratorio que está a unos 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, está en la órbita baja de la Tierra y es un lugar en el que desde hace muchos años ha habido una presencia humana permanente, llevando a cabo multitud de experimentos, algunos para ayudarnos a entender mejor cómo es el universo, pero otros también dedicados a mejorar nuestra calidad de vida y a entender cómo se comporta el cuerpo humano en un entorno en el que no tenemos la gravedad de la Tierra y cómo nos afecta eso. Y son cosas que ayudarán a entender mejor cómo hay que prepararse y qué retos hay que superar para poder tener, por ejemplo, una presencia prolongada en el espacio, para poder pensar en construir una base lunar en la que haya presencia permanente de seres humanos, o incluso también está ayudando a entender cómo será ese viaje a Marte en la década de 2030, qué retos hay que superar, y por tanto, es una de las piezas más importantes del mundo de la astronomía moderna. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es repasar la historia de la Estación Espacial Internacional, repasar cuál es su utilidad, hablar también de algunas de las expediciones y entender por qué es una de las grandes joyas de la ingeniería moderna, por qué es una pieza importante en estos días y en los próximos años. Y vamos a empezar repasando la historia de la Estación Espacial Internacional, porque su primer módulo, Zarya, se lanzó en 1998 y en realidad no era originalmente para la Estación Espacial Internacional, sino para la Estación Espacial rusa Mir, que también en aquel año, en 1998, dejó de recibir financiación y en 2001 se desintegró en la atmósfera en una operación que se hizo de forma controlada y los restos que sobrevivieron cayeron al Océano Pacífico. Zarya tenía como objetivo proporcionar control de altura, sistema de comunicaciones y energía eléctrica, pero por sí mismo no era un módulo que fuese habitable. 2 semanas después de aquel lanzamiento fue la NASA la que envió al espacio el módulo Unity, que se ensambló junto a Zarya gracias a diferentes paseos espaciales que llevaron a cabo los astronautas de la NASA que viajaron en el transbordador espacial, seguramente una de las naves más reconocibles que hemos visto en los últimos años. Y después de aquello hubo que esperar hasta el año 2000, a la llegada de otro módulo, Zvezda, para que siguiese el proceso de montaje de la Estación Espacial Internacional. Y lo cierto es que en realidad todavía se estaba empezando a entrar en un camino que ha sido muy largo, porque construir la Estación Espacial Internacional no ha sido rápido, ha llevado muchos años y es un proceso que ha terminado mucho más recientemente de lo que seguramente podría parecer para muchas personas. No ha sido nada sencillo ni rápido. El 12 de julio del año 2000 se lanza el módulo Zvezda y es una de las piezas más importantes en todo el proceso de ensamblaje de la Estación Espacial Internacional porque, por un lado, estaba preprogramado para que cuando llegase a la órbita desplegase sus paneles solares y su antena de comunicaciones y actuase como un módulo pasivo al que se conectarían los módulos ya ensamblados de Zarya y Unity. Pero además de eso, estaba equipado con zonas para dormir, aseo, cocina, depuradores de dióxido de carbono, deshumidificadores, generadores de oxígeno, equipo para hacer ejercicios, sistemas de comunicación de datos, televisión y voz, para estar en contacto con control de emisión, e hizo que la Estación Espacial Internacional fuese habitable. Y ese proceso de ensamblaje siguió hasta el año 2011, hasta hace menos de lo que podría parecer, y se instalaron diferentes módulos. Repasarlos todos seguramente haría que el vídeo fuese bastante tedioso, y la realidad es que la mayor parte de ellos tampoco son especialmente interesantes. Hay varios módulos, sin embargo, que sí que vale la pena destacar, bien por su originalidad o bien por su utilidad, y porque son partes importantes de la Estación Espacial Internacional a día de hoy, tanto por lo que no vemos, es decir, por la utilidad que tiene para los astronautas que están trabajando allí, como por las imágenes que sí hemos podido ver en la Tierra. Algunos ejemplos de esos módulos son, por un lado, el brazo robótico Canadarm2 de la Agencia Espacial Canadiense, que es muy útil para la Estación Espacial Internacional para poder realizar operaciones en el espacio aprovechando una estructura que da mucha más movilidad. Por otro lado, es uno de los módulos que nos ha dejado las imágenes más espectaculares que hemos visto de la Estación Espacial Internacional. La cúpula, que está instalada en el módulo Tranquility, es uno de los lugares seguramente más reconocibles a día de hoy de la Estación Espacial Internacional, con sus diferentes ventanas que permiten observar la Tierra constantemente. Y son solo 2 ejemplos de los módulos que se han ido instalando, algunos de forma temporal, otros de forma permanente, en la Estación Espacial Internacional. Otro ejemplo son los módulos hinchables de una compañía llamada Bigelow Aerospace que se instaló hace solo unos años y su objetivo era probar módulos que se hinchan en el espacio y que podrían servir en el futuro, en unos cuantos años, para tener bases lunares. La idea es probar precisamente su viabilidad
cómo se comportan, qué dificultades, qué retos ofrecen, qué retos plantean, hasta qué punto son realmente útiles en la Estación Espacial Internacional en primer lugar, y una vez que todo eso finalice y se determine si realmente valen la pena o no, porque son mucho más sencillos de construir, llevarlos a la Luna y que sean posiblemente los cimientos de una base lunar. No hay nada decidido en ese sentido, pero ese es el objetivo de la compañía Bigelow Aerospace, y la Estación Espacial Internacional sirve como ese paso intermedio entre un lugar y otro para poder ver si esas ideas pueden ser llevadas a cabo y aprovechar el que tenemos ese laboratorio a solo 400 kilómetros de la Tierra. Hay que decir también que la Estación Espacial Internacional no va a ser la última estación que tengamos, va a seguir en funcionamiento como mínimo hasta 2024, pero hay que tener claro que en el momento de este vídeo hay ya una propuesta por parte del gobierno de Estados Unidos, hay un proyecto de ley para ampliar el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional hasta 2028. Todavía no está aprobado, en principio se aprobará y de cualquier modo, después de la Estación Espacial Internacional llegará por ejemplo a la Plataforma Lunar Orbital, que será una estación espacial que estará quizás en la órbita de la Luna, quizás en algún otro lugar entre la Tierra y la Luna, no se ha decidido todavía cuál será su ubicación final, y que será la sucesora de la Estación Espacial Internacional, es decir, no va a ser lo último que construyamos ni va a ser la última gran obra de ingeniería que llevemos a cabo en el espacio. Pero además de los módulos, la Estación Espacial Internacional necesita algo más, y es tripulación. La primera expedición, la Expedición 1, llegó en octubre del año 2000, estaba formada por 3 personas, 2 cosmonautas rusos, Sergei Krikalev y Yuri Gitsenko, y un astronauta estadounidense, William Shepard, que permanecieron en el espacio unos 136 días hasta marzo de 2001, y después de ellos se han sucedido las expediciones de forma constante. La Estación Espacial Internacional ha estado habitada de forma ininterrumpida desde el año 2000. En el momento en el que hago este vídeo, la expedición que hay actualmente en la Estación Espacial Internacional es la número 62, que está formada por Jessica Meir, Andrew Morgan y Oleg Kripchenko, y no será la última porque ya hay otras expediciones programadas para los próximos meses y años. De todas ellas hay varias que vale la pena rescatar porque han tenido particularidades, bien por las personas que lo han visitado o bien por el propósito de esa expedición en particular. Seguramente los 2 casos más mediáticos de todos los que han pasado por la Estación Espacial Internacional son los de Scott Kelly, de la Expedición 44, que permaneció 340 días en la Estación Espacial Internacional, mientras su hermano gemelo, también astronauta, Mark Kelly, permaneció en la Tierra y sirvió para ver qué diferencias aparecían entre ambos gemelos en un periodo de casi un año, mientras uno estaba en el espacio y el otro estaba en la Tierra. Y es algo que incluso hoy en día todavía se está estudiando porque se obtuvieron muchos datos interesantes y sirve para ver precisamente cómo afecta la estancia en el espacio, incluso en el caso de gemelos. El ejemplo de astronauta muy mediático seguramente y el más popular, no es ningún error decirlo así, es el de Chris Hadfield. Fue el comandante de la expedición número 35 y fue capaz de conectar con millones de personas en todo el mundo, de acercar todos los experimentos que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional, pero sobre todo también de llevar a cabo experimentos muy curiosos, como por ejemplo qué sucede cuando se llora en el espacio o qué sucede cuando se intenta escurrir una toalla que esté completamente empapada en agua, y ver qué sucede cuando se intenta escurrir en un entorno en el que no hay gravedad. Y sin duda, por lo que es más conocido, es por su interpretación del tema Space Oddity de David Bowie, que dio la vuelta al mundo. Se habló de él en todos los telediarios del mundo, en multitud de países, y que es verdad que fue muy curioso porque era un astronauta con una guitarra en la Estación Espacial Internacional cantando una canción que es precisamente sobre un comandante en el espacio. Y sin duda son los 2 astronautas más populares que hemos tenido hasta ahora en cuanto al impacto que tuvieron a nivel mundial. Uno porque su experimento era muy llamativo, un gemelo que viaja al espacio mientras el otro se queda en la Tierra, y el otro, Chris Hadfield, porque tuvo una capacidad de comunicación que no se había visto hasta ese momento y que, a decir verdad, en las expediciones posteriores ha habido astronautas que han sabido comunicarse muy bien pero que no han llegado a tener el impacto que tuvo Chris Hadfield. Y la Estación Espacial Internacional también ha sido visitada por astronautas españoles, concretamente 2. Por un lado, Miguel López Alegría, que es también conocido hoy en día como Michael López Alegría, porque en realidad nació en Madrid, pero a día de hoy solo tiene la nacionalidad estadounidense. Y desde hace muchos años es así porque en su momento, para poder formar parte de la NASA, necesitaba la nacionalidad estadounidense y renunció a la nacionalidad española para poder adquirirla. Y viajó como comandante de la Expedición 14, que tuvo lugar entre septiembre de 2006 y abril de 2007. Y también hemos tenido, aunque
Él viajó antes y estuvo solo 10 días como parte de la misión Cervantes, del programa Cervantes de la Agencia Espacial Europea, a Pedro Duque, que es astronauta todavía en activo, es también ministro de Ciencia en estos momentos, y que permaneció allí unos días en la Estación Espacial Internacional y relató su experiencia a través de diferentes artículos que se publicaron en la web de la Agencia Espacial Europea. Son los dos únicos astronautas españoles que han visitado la Estación Espacial Internacional, al menos hasta ahora, quizás alguno más lo haga en el futuro, pero son de momento los únicos que han visitado la Estación Espacial Internacional. ¿Y cuál es el objetivo de la Estación Espacial Internacional? Pues permitirnos profundizar en esa exploración del espacio, en ayudarnos a que una misión, por ejemplo, que viaje a Marte en la década de 2030 sea una realidad. En cierto modo es el equivalente a que antes de que pudiésemos navegar los mares, se aprendiese a navegar los ríos y se aprendiese, por ejemplo, a desarrollar cosas como cómo conservar la comida en alta mar, cómo adaptarnos a un entorno que no tiene nada que ver con el que conocemos habitualmente, a vivir lejos de la costa, y en este caso se hace lo mismo pero con el espacio, y de hecho de una manera muy similar, porque la Estación Espacial Internacional está de media a unos 400 kilómetros de altura, su altura varía, pero aproximadamente esa es la media, y está por tanto protegida por el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, no está expuesta a los rigores del espacio, no a todos los riesgos que hay, pero es un buen lugar en el que poder probar muchas cosas, tanto relacionadas con el estudio del universo y del sistema solar, y es un lugar en el que se puede, por ejemplo, trabajar en el desarrollo de nuevas naves y estudiar qué desarrollos son los que hay que tener en cuenta, qué cosas no son tan importantes. También es un lugar que sirve para que el ser humano en sí mismo pueda mejorar, para que se pueda estudiar, por ejemplo, cómo nos afecta la microgravedad y cómo se puede combatir, por ejemplo, la pérdida de masa ósea. Es decir, es un lugar que tiene también un impacto positivo en nosotros mismos, y allí han tenido lugar experimentos que han repercutido positivamente en nuestra sociedad. Es decir, no todo lo que tiene lugar en la Estación Espacial Internacional tiene como único beneficio la exploración espacial, también tiene como beneficio nuestro día a día y a la propia población que permanece en la Tierra, porque la mayoría de nosotros, como seguramente es evidente, no vamos a viajar al espacio en los próximos años. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional se han llevado a cabo investigaciones sobre posibles medicamentos para combatir el cáncer. Es uno de los ejemplos de cómo nos puede ayudar un laboratorio que no está en la Tierra, porque proporciona un entorno que no es el que encontramos habitualmente en nuestro planeta y que en esas condiciones pues, se pueden llevar a cabo experimentos que de otra manera no serían posibles. A todo esto le hay que sumar que la Estación Espacial Internacional es visible incluso desde lugares con mucha contaminación lumínica. La podemos ver tanto en el atardecer como en el amanecer, no constantemente, pero tanto en las horas previas al amanecer como en las horas posteriores al atardecer. En función de cuál sea la órbita de la Estación Espacial Internacional, es posible verla desde nuestra ubicación. La fecha y las condiciones varía, depende de dónde vivamos, de dónde esté la Estación Espacial Internacional en ese momento, qué órbita está describiendo en ese momento, pero hay una web de la NASA llamada Spot the Station que nos manda alertas automáticamente para poder saber cuándo va a pasar desde nuestra localidad, cuándo va a ser visible. Hay multitud de lugares en los que lo podéis consultar, hay multitud de aplicaciones para Android, para iOS. Hay webs como Heavens Above que también tienen esa misma funcionalidad y por tanto, si no lo habéis hecho nunca, la experiencia de ver pasar la Estación Espacial Internacional es muy llamativa porque es una estrella muy brillante que se mueve en el cielo a una velocidad que varía según qué altura esté y que en las mejores oportunidades puede estar hasta 5 minutos en el cielo, la podemos ver moviéndose a través del firmamento sabiendo que lo que estamos viendo es una construcción artificial a 400 kilómetros de altura que está habitada por varios seres humanos, en este caso, en este momento 3, que están llevando a cabo, entre otras cosas, multitud de experimentos que tienen efecto tanto en la exploración espacial como en nuestra propia sociedad y en la Tierra. Y por tanto es algo que si nunca habéis hecho os animo porque no es nada difícil, se puede observar a simple vista, no hace falta ningún tipo de instrumento especial, simplemente saber a qué hora va a ser el paso y levantar la vista al cielo y ya está, no tiene mucho más misterio. Y es algo que además es una pieza fundamental en nuestra historia porque estamos en un punto en el que todavía no estamos preparados para poder colonizar Marte o colonizar la Luna. Llegará en el futuro, llegará en las próximas décadas, pero parece que no es el momento que nos ha tocado vivir, o al menos no por completo. Y lo que estamos viendo en realidad es un paso fundamental, no es muy diferente a aquellos marineros que empezaban a descubrir la navegación gracias a los ríos y que permitieron que luego otros marineros fuesen los que se pudiesen adentrar en alta mar. En este caso estamos haciendo lo mismo con la exploración espacial, es decir, lo que estamos viendo son los primeros pasos de lo que quizás en unas décadas o quizás el próximo siglo sea la expansión del ser humano a colonias permanentes
más allá de la Tierra. Puede que no suceda, pero si sucede, será sin duda gracias a cosas como las que estamos viendo ahora, y eso es lo que hace que la Estación Espacial Internacional sea también tan importante, porque puede ser una pieza clave en cómo será el futuro del ser humano. Así que ahora ya sabéis un poquito más de la Estación Espacial Internacional, de esa historia, de algunos de los módulos que podemos encontrar ahí. Como digo, tiene muchísimos, pero los que vale más la pena destacar a día de hoy son cosas como la cúpula, como el brazo robótico Canadarm, porque el resto de los módulos pues lo que hacen es principalmente cumplir con otros propósitos que son un poco más aburridos de repasar, sinceramente. Y también qué papel tiene en todo lo que tiene que ver con la exploración espacial y por qué es tan importante. Y hay que decir que además, lógicamente, no solo trabajan allí los astronautas, hay muchísimas personas, hay miles de personas en la Tierra que trabajan con la Estación Espacial Internacional y con todo lo que tiene lugar allí. Y por tanto es un lugar que vale la pena conocer. Dicho esto, hay que decir que el vídeo de la próxima semana, salvo que haya alguna gran noticia, será el del Sol, cómo es el Sol, sus características y todo lo que hay que conocer sobre nuestra estrella. Y en el podcast de ayer hablé precisamente de la evolución de las estrellas, de la vida de las estrellas, de cómo nacen, cómo maduran, cómo mueren, qué sucede cuando llegan al final de sus vidas. También hablé de las noticias más interesantes de estos días, del mundo de la astronomía. Y por supuesto os recuerdo también que cada día estoy en Twitch haciendo directo a partir de las 9 de la noche aquí en España, es decir, las 2 de la tarde en Ciudad de México, las 5 de la tarde en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Os puede servir para poder calcular a qué hora es en vuestros respectivos lugares de residencia. Por ejemplo, en Bogotá es a las 3 de la tarde cuando empiezo a hacer ese directo, en el que hablamos de muchas cosas. Estamos hablando de noticias de astronomía, de curiosidades, hacemos bromas, hablamos de series, de cine, de deportes, hablamos de muchas cosas y pasamos la tarde y noche de la mejor manera posible. Así que si os gusta la idea estáis invitados, porque además también de vez en cuando vemos vídeos de astronomía, los comentamos. Estuvimos viendo hace poco Timelapse of the Future, que está el vídeo aquí en YouTube también, precisamente. Es un fragmento de 1 hora y cuarto en el que repasamos un vídeo que fue muy popular aquí en YouTube, que dio mucho que hablar porque habla de cómo es el futuro lejano del universo. Y ahí lo podéis encontrar en Twitch también y podéis interactuar con toda la gente que viene a ver esos directos. Así que si os gusta la idea, estáis más que invitados. Y poco más que decir. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestra participación, por estar ahí. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.